Bueno, buen día. Nos encontramos aquí en el curso La persona como ser trascendente. Entonces vamos a dar la intervención de acuerdo a las lecturas y los videos analizados y cada uno de los compañeros presentes va a dar su punto de vista. Entonces iniciamos con el compañero Víctor Manuel. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación, mi explicación para la actividad de la persona como ser trascendente, fase 2, y mi punto de vista desde una perspectiva analítica sobre los postulados de la conferencia de Bonaventura dos Santos, donde nos habla como principalmente entendiéndose sobre la ecología como la rama de la sociología que estudia las relaciones entre los grupos humanos y su entorno físico y social. Él nos habla de 5 ecologías. La primera es la ecología de los saberes, donde no hay un saber único, más bien toda ignorancia de un cierto saber, y todo saber es la superación de una ignorancia. La ecología 2 es la ecología de las temporalidades, donde nos habla de la monocultura al tiempo lineal, donde se valora positivamente las distintas temporalidades como forma de vivir, sin establecer juicios de valor sobre ellas, y habla del ritmo de vidas diferentes. La ecología 3 es la ecología de los reconocimientos y nos habla sobre la construcción de principios de igualdad y el principio de la diferencia, el concebir una idea diferente por fuera de la jerarquía y el reconocimiento a otros como persona capaz. La ecología transescalas nos habla sobre el valorar las prácticas locales y ubicarlas fuera de la globalización hemogénica, donde lo local no es valorado y cada persona tiene sus diferentes puntos de vista. Y la quinta ecología es la ecología de la productividad. Bonaventura nos habla sobre la recuperación de formas alternativas de producción, cooperativas obreras y la organización económica, un comercio justo, donde se habla del capitalismo ortodoxo que se venía presentando en décadas atrás, y hoy se habla de una reforma general. Básicamente esas son las ecologías, y mi conclusión general es que Sousa dos Santos nos enseña la importancia de comprender el mundo de la situación que se vive en las diferentes naciones, comprender los hechos y sucesos que el mundo está atravesando en el momento de una transformación acelerada en el siglo XXI. Nos habla de las transformaciones en modelos que se usaban para traer cambios en un pasado, y actualmente se utiliza la reforma y la revolución. Hoy esos modelos como en la transformación del siglo XX ya no se están utilizando. Principalmente se utiliza la reforma y la revolución en el siglo XXI, hechos trascendentes en el desarrollo de la persona, como ser trascendente y la evolución del ser humano. Esa sería mi intervención. Cordial Muchas saludo, gracias, tutor y Víctor. compañeros. Listo, como para complementar lo que dice el compañero Víctor. Entonces, estas 5 ecologías, entendemos la ecología como el estudio de las relaciones entre los grupos humanos y su entorno físico y social. Entonces, es toda esa dinámica social que se mueve con base en valores, con base en influencias locales e influencias externas, como veremos en los conceptos de globalización. Bueno, otro enfoque que da el documento, ¿sí? Es el enfoque de Mouffe y Wittgenstein. Entonces, básicamente el enfoque de Wittgenstein propone el uso del lenguaje. Entonces, Wittgenstein y su democracia radical propone pensar las instituciones en términos de los juegos del lenguaje. Esto es básicamente el significado de las palabras está dado por el uso que se le da. Entonces es pasar de un antagonismo a un agonismo, entendiendo del antagonismo como, como implementar esa idea del enemigo. Entonces, cuando se tiene un enemigo,
se trata de atacarlo, de destruirlo, de mancillarlo. Entonces eso genera todo un bagaje de problemas sociales porque pues hay estados pequeños de guerra entre individuos que se extrapolan a la sociedad. Entonces es pasar de ese antagonismo a un agonismo, donde entendemos el agonismo como la idea de la otra persona como un adversario. Entonces ese rival ya no se ve como un enemigo, sino como un adversario al, al que hay que superar competitivamente, ¿sí? Entonces eso destruye la idea de atacar, ¿sí? Cambia las cosas. Entonces, como de manera general, Wittgenstein propone es cambiar el significado por medio del uso que se le da. Y eso es de acuerdo a cada cultura que se implementa a cada situación de esas. Entonces, em, la política debe ser comprendida de acuerdo a un lenguaje político. La sociedad en sus diferentes ámbitos debe ser comprendida a sí misma. Entonces, una conclusión para poder implementar ese tipo de cosas, ¿sí? Es que una actividad cultural, por medio de una actividad cultural, se puede llegar a implementar eso. Entonces se propone una ciudad-estado profundamente democrática a la cabeza de los jóvenes artistas que son capaces de recrear esa utopía que tanto hace falta y que tanto queremos, ¿sí? Otra conclusión que se puede sacar al respecto es que el desarrollo de las disciplinas académicas y no académicas conducen a un crecimiento exponencial del saber científico, como lo dijo Víctor con las ecologías, dejando imposibilitada toda mirada del ser humano con un carácter global, creando la necesidad de nuevos lugares del pensamiento. Esos nuevos lugares del pensamiento se construyen a través de, como lo plantea Mouffe y Wittgenstein, con el uso de los juegos del lenguaje. Entonces vamos a ver ahorita con los compañeros Jorge y Rafael qué nos trae el video de Boaventura de Sousa Santos con respecto a la globalización y esos aspectos tecnológicos que afectan la modernidad. Bueno, gracias compañero. Vamos a hablar del video de Ventura Sosa, donde nos habla acerca de la globalización. Entonces, primero nos habla como la línea fundamental, que es la que se tiende a establecer como un modelo de desarrollo global orientado hacia el mercado. Y de hecho, lo más destacado de esta globalización es que abra entre el paradigma de la modernidad y el capitalismo. Entonces, Santos aborda y explica la globalización y la destaca como un fenómeno muy relevante, pero lo trasfonda como en lo político, destacando a consolidar lo que es el poder mundial del capitalismo. Entonces nos indica que hay una lucha de poderes y de imponer. Entonces nos hablaba que para el año 2030 la globalización ya habrá pasado, la que estamos viviendo actualmente ya habrá terminado, que es el tema de Internet, de los teléfonos móviles, los computadores, etcétera. Esa globalización ya habría terminado y entraríamos con una bastante rentable, que es de mi área, que es la ingeniería electrónica. Me interesa bastante, que es la globalización de la robótica, la inteligencia artificial y la automatización. Entonces, esta tecnología va a ser la nueva globalización y la potencia mundial dejaría de ser Estados Unidos y pasaría a ser China, que es, pues, digamos que el país más potente en este ámbito y puede llegarse a considerar la potencia mundial para este año. Entonces, va a haber aquí una lucha de poderes y lo que habla del capitalismo es eso, buscar quién va a imponer a los otros países toda toda la materia prima para que los demás países puedan, digamos que, abordar ciertas cosas y el país que va a quedar con este poder va a ser China. Entonces, en conclusión, para mí se debe trabajar en una reinvención para determinar la globalización desde abajo, una visión muy profunda para comprender directamente la realidad y, como lo hablaba Sousa en el video, las ciudades y el estado de cada país, que sea algo democrático, mirando siempre la necesidad del ser humano y no buscándolo tanto por el capitalismo y esa lucha de poder. Entonces, vamos Muchas gracias, Rafael. con mi compañero Jorge, que nos va a complementar el tema. Buenas noches. Complementando lo que dice el compañero Rafael en cuanto a la conferencia de Sousa, pues también vemos cómo las grandes potencias buscan siempre obtener un beneficio individualista donde se apoderan de pequeñas naciones con recursos que les sirven
para su economía y su progreso. No solamente lo hacen imponiendo, digamos, barreras en los mercados y en diferentes aspectos que obligan a las pequeñas naciones a entregarles sus productos, sino indirectamente llegan multinacionales a explotar dichos recursos con ideales diferentes, a poder tener una sociedad con igualdad, siempre buscando pues un beneficio individualista, lo cual se debería cambiar pues en el pensamiento de los mandatarios, no solamente de las grandes potencias, sino de los pequeños países que son subdesarrollados, para que pues en un futuro no haya esa desigualdad económica y esa desigualdad de desarrollo industrial que se está viendo en la actualidad. Vemos que se aprovechan de los recursos y en realidad el beneficio económico no se ve reflejado en un desarrollo industrial y un desarrollo económico de los países pequeños, sino que simplemente las grandes potencias están creciendo a costa de los recursos de los pequeños países. Pienso que deberíamos pensar de manera diferente y tratar de aportar nuestro grano de arena para que ese pensamiento capitalista cambie y sea una sociedad más igualitaria. Compañero, tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, con esto terminamos el conversatorio con respecto al documento y a la conferencia. Bueno, creo que no hay nada más que complementar, ¿cierto? No, de mi parte no. Bueno, muchas No, yo gracias. creo, ahí estaríamos. Muchas gracias a todos por Listo, la muchas participación. gracias.